Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y todas, los que estáis aquí y los que podáis estar viéndonos desde vuestra casa. Nos quedamos el lunes pasado en la página 65, que estuvimos hablando de información y dentro de ese apartado solamente nos quedaba poner de manifiesto la ley de Higgs-Hyman, que en 1952 y 53 determinaron de que el tiempo de reacción de las personas varía en función lineal del número de bits de información que contienen los estímulos. Es decir, que cuanto más les cuesta a las personas, o más nos cuesta codificar el estímulo, mayor es el tiempo que tardamos y por tanto el tiempo de reacción es mayor. Energía en el procesamiento, el arousal. Todos los procesos que llevan a cabo los organismos necesitan energía, ¿vale? Y ese nivel de activación, ese nivel de energía puede ser tanto fisiológica como psicológica. Bueno, pues ese nivel de activación le denominamos genéricamente arousal, ¿de acuerdo? En 1908, esto ya lo visteis los que hicisteis Psicología de la Motivación, en 1908 Yerkes y Dodson propusieron su famosa ley en el cual relacionaron la activación con el rendimiento, considerando que la función resultante de la relación de esas dos variables es una U invertida. Aquí, en la página 68, puede llevar a confusión la gráfica esa, ¿vale? Los que tomáis apuntes, tratad de establecer un eje de coordenadas en el cual en el eje vertical estaría, en el eje de ordenadas estaría el rendimiento y en el eje horizontal, en el eje de abscisas, estaría la activación. Y trazad una curva en forma de U invertida. Hola, buenas tardes. Yerkes y Dodson establecieron de que a medida que se incrementa la activación, se incrementa el rendimiento, hasta que llega un punto en el cual a mayor activación, peor rendimiento. Y ese punto difiere no solamente en cada persona, sino difiere dentro de cada persona en situaciones distintas en las cuales pueda estar esa persona. Yerkes y Dodson establecieron que lo ideal serían niveles medios de activación, pero también relacionaron la activación, el grado de activación, con la dificultad de la tarea, ¿vale? De modo que para ellos, tareas fáciles exigen una alta activación, pero tareas difíciles que exigen mucho procesamiento de la información, es preferible una baja activación. Aquí en el texto nos aparece que un autor, Esterbrook, en 1959, demostró experimentalmente que un alto nivel de arousal, un alto nivel de activación, favorece la selectividad atencional, es decir, el focalizar la atención en un punto determinado, siempre y cuando hubiera muy pocas fuentes de información, ¿vale? Mientras que un nivel bajo de activación favorece el que la persona pueda distribuir su atención entre diferentes focos. Es decir, una baja activación favorecería la atención dividida.
Para medir la relación entre activación y rendimiento, Wilkinson en 1963 propuso un procedimiento que es una tarea de tiempo de reacción serial, SRTT por su acrónimo en inglés, y esa tarea consiste en que al sujeto se le presentan linealmente 5 estímulos. Y la tarea del sujeto es, en las 5 teclas que tiene frente a él en su mesa, pulsar cuál es de esos 5 estímulos el que está activado, respondiendo lo más rápidamente posible y con el menor número de errores posible, de modo que el sujeto va cambiando de tecla pulsando cuál es el estímulo que se está activando. Mediante esta tarea se han encontrado numerosas variables que afectan a la activación y el rendimiento. Variables como el ruido, el sueño, la duración de la tarea, los incentivos, etc. Por ejemplo, utilizando esa tarea, es decir, llevando a cabo experimentos con esta tarea, se ha puesto de manifiesto que situaciones en las cuales hay ruido que provocan un incremento del grado de activación de los sujetos perjudica a las personas que han dormido, pero favorece a las personas a las cuales, al grupo, dentro del experimento que se les ha privado de sueño. Porque al estar privados de sueño están cansados, tienen una baja activación y el ruido hace que se active. ¿Vale? De igual forma, también se ha demostrado que ofrecer incentivos a los sujetos para que realicen la tarea, si ya de por sí están muy activados, lo que provoca es una disminución de la eficacia de los sujetos a la hora de realizar la tarea. Aquí, en el texto, en la página 69, hay un autor, Parasuranam, que propone que los incentivos son efectivos para incrementar la mejora en la ejecución de la tarea de un sujeto cuando se aplican en horas tardías del día, es decir, cuando el sujeto está cansado y por tanto está con un nivel de activación más disminuido. También se ha probado o también se ha especulado de que incrementando la duración de la tarea, eso debería de provocar cansancio. Y el cansancio debería de provocar una disminución del nivel de activación de los sujetos. Y si se disminuye el nivel de activación de los sujetos, debería de disminuir también el efecto negativo que pudieran tener variables como el ruido. Broadbent estaba de acuerdo con ese planteamiento, pero consideró que no siempre se cumple esa hipótesis. Y él estableció 2 tipos de activación. Una activación que llamó activación inferior, referida a activación fisiológica, en la cual intervienen variables como ruido, cansancio, sueño, etc. Y una activación superior, que es la activación psíquica, que él denomina esfuerzo cognitivo, que son las estrategias que los sujetos utilizan cuando están llevando a cabo una tarea. Cuando en una tarea hay situaciones que perturban la ejecución, Broadbent considera que los sujetos ponen en marcha una serie de estrategias. Imaginaos que es el ruido, y el sujeto dice, déjalo, el chisme este está sonando, pero tú céntrate en lo que tienes que hacer. Pero claro, si la tarea es una tarea de mucha duración,
esas estrategias del sujeto no son suficientes como para contrarrestar esos efectos negativos y al final esas variables que afectan al rendimiento de los sujetos, bueno, pues tienen su efecto en ellos. Anderson y Revel en 1982 relacionaron el nivel de arousal, el nivel de activación, con la impulsividad de los sujetos, proponiendo que cuanto mayor es el nivel de impulsividad de las personas, menor es el grado de activación, menor es la capacidad de esas personas para focalizar la atención y mayor la capacidad de distracción de esas personas. Y eso es lo que les sucede a las personas afectadas de TDA, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Leeros, por favor, el cuadro 2.1, que hace referencia a la relación entre impulsividad y arousal, porque os puede también arrojar luz acerca de este trastorno que es bastante frecuente en los niños. Si a una persona le administramos una bebida que contenga cafeína, que incrementa el nivel de activación, la cafeína mejorará el rendimiento de las personas que tengan un alto nivel de impulsividad, pero van a deteriorar el rendimiento de las personas que tengan un bajo nivel de impulsividad. Porque si ya de por sí tienen un determinado nivel de activación para llevar a cabo una tarea y encima se incrementa mayor activación con la ingestión de cafeína, el resultado va a ser que sobrepasen ese punto óptimo para conseguir eficacia en el rendimiento. Finalmente, mirad la página 72, dentro de la activación, Sanders propone en 1983 un modelo de procesamiento de la información con 4 estadios. Acordaos que al comienzo de este tema se proponía el procesamiento de la información desde la presentación del estímulo a la ejecución de la respuesta en 3 estadios, ¿vale? Sanders propone 4 estadios. Un estadio referido que él denomina preprocesamiento del estímulo, que es podríamos definirlo como la detección del estímulo, me doy cuenta de que hay algo. Un segundo paso, que es extracción de características, que es la identificación del estímulo. Un tercer estadio, que es la selección de la respuesta a ese estímulo. Y el cuarto, que es la ejecución de la respuesta. Sanders propone que dentro de este sistema de procesamiento de la información intervienen 3 mecanismos energéticos. Uno que denomina arousal, no sé si lo estáis viendo en el esquema, que afecta a la identificación del estímulo. Uno que denomina esfuerzo, que es un mecanismo consciente mediante el cual el sujeto elige la respuesta que es más adecuada a ese estímulo, y un último sistema de activación, que es la activación, que lo que hace es posibilitar la ejecución de la respuesta. El último apartado de este tema hace referencia a las medidas que los investigadores toman respecto a los procesamientos de información que están llevando a cabo los sujetos. Tenemos que tener en cuenta una cosa: el procesamiento de la información es algo que no es directamente observable, es decir, lo tenemos que medir de un modo indirecto, ¿vale? Por tanto, los investigadores tienen que buscar modos con los cuales medir
la duración del procesamiento y también la eficacia de ese procesamiento de la información. La primera de las medidas que aparecen aquí son medidas conductuales del procesamiento de la información y la primera de ellas, el tiempo de reacción. Es la principal medida que se toma dentro de psicología experimental y mide el tiempo que tarda un sujeto desde que se presenta un estímulo hasta que ejecuta una respuesta. De ahí que al tiempo de reacción también se le denomina latencia de respuesta. En el capítulo primero vimos que había diferentes tipos de tareas de tiempo de reacción. Las tareas del tiempo de reacción podían ser simples, de elección, de discriminación, había tareas go, no go, ¿vale? Volverlo a mirar en el capítulo 1, porque hay toda una serie de tareas a las cuales se someten a los sujetos con objeto de evaluar cuál es el tiempo de reacción que los sujetos, el tiempo que los sujetos tardan en responder a una tarea. Se ha verificado que la presentación previa de una señal antes de que aparezca el estímulo provoca una anticipación de la respuesta de los sujetos. Aquí pone el ejemplo, no sé si alguno de vosotros o vosotras os dedicáis o os gusta el atletismo, pero en las carreras, antes de que el árbitro de la carrera lance un disparo, hay unas señales de anticipación, preparado, y se acercan a los tacos para los corredores para flexionar, listos, y entonces flexionan todos los músculos para preparar el organismo para que en cuanto suene un disparo, lanzarse como balas a conseguir el objetivo de la meta, ¿vale? La presentación previa de un estímulo provoca una predisposición de respuesta de los sujetos y, por tanto, los sujetos incrementan su rapidez, pero cometen más errores de anticipación. Mirad la página 74. Los investigadores se han encontrado con problemas a la hora de interpretar las curvas resultantes de los tiempos de reacción. Y es que no aparece una curva normal como sería lo esperable, sino que aparece una curva sesgada hacia la derecha. ¿Lo estáis viendo en el gráfico? Para solventar ese sesgo, lo que hacen los experimentadores es eliminar para sacar la media. Y aquí no se suele sacar la media aritmética, ¿vale? Sino que se suele sacar la media geométrica, ¿vale? Se eliminan todos aquellos valores inferiores a 100 milisegundos, porque considera que antes de 100 milisegundos el sujeto está adivinando. Es decir, ha pulsado la tecla antes adivinando, es decir, no es una respuesta al estímulo, sino es una respuesta anticipatoria. Y también se eliminan toda una serie de respuestas que aparecen en un tiempo absolutamente desproporcionado, que se considera que son despistes del sujeto a la hora de pulsar el botón. El sujeto estaba pensando en lo bien que se lo pasó el domingo y no en que tenía que pulsar un botón para ejecutar una respuesta del estímulo. Entonces se eliminan respuestas adivinatorias y se eliminan respuestas tan exageradas en tiempo que son fruto de despiste por parte del sujeto con objeto de hacer más real el tiempo de reacción de un sujeto. Precisión de la respuesta. Otra variable dependiente masivamente utilizada dentro de la psicología experimental es la precisión de la respuesta. Y la precisión de la respuesta está relacionada con el número de alternativas que la respuesta del sujeto tiene.
¿vale? Porque cuantas más alternativas hay, menos las respuestas del sujeto están menos determinadas por el azar, ¿vale? Es decir, vosotros que estáis llevando a cabo exámenes con alternativa de respuesta, es más fácil respuesta al azar en exámenes tipo verdadero o falso que no en exámenes en los cuales hay 3 o 4 alternativas de respuesta. ¿De acuerdo? Generalmente, la precisión de la respuesta guarda una relación inversa con la rapidez en la respuesta. Es decir, que a medida que las personas metemos celeridad a la hora de responder, el porcentaje de errores es mucho mayor y por tanto disminuye la precisión en la respuesta. Aquí nos habla de que cuando dentro de un experimento el experimentador le dice al sujeto, mira María, trata de contestar lo más rápidamente posible, pero mira de cuidar de cometer los menores errores posibles. Los sujetos las personas tratan de buscar un equilibrio, ¿vale?, entre la velocidad y la precisión. Y dentro de ese equilibrio, cada persona establecemos el criterio que nos parece relevante. Hay personas que dicen, mira, yo soy muy hábil y yo quiero ir rápido y por tanto voy a hacer que mi rapidez sea mayor, ¿vale? Y por tanto voy a utilizar un criterio laxo de responder. Otras personas pues, pueden utilizar un criterio mucho más estricto, es decir, no voy a responder hasta que no esté seguro de que esa es la respuesta adecuada. Pero en todo caso, las personas tratamos, dentro de un experimento, de establecer un equilibrio entre la rapidez con la cual respondemos y el grado de precisión a la hora de emitir la respuesta. Medidas psicofisiológicas. A través del electroencefalograma, colocando electrodos en el cuero cabelludo, se puede conocer cuál es la actividad cerebral espontánea de nuestro cerebro, ¿vale? De modo que si estamos activos, pues va a predominar las ondas beta con una alta frecuencia. Conforme nos vamos relajando, pues estarán las ondas alfa, las ondas zeta o las ondas delta cuando ya pertenecientes a un sueño profundo donde la frecuencia es una frecuencia muy baja. Bueno, eso nos proporciona cuál es el nivel global de activación de nuestro cerebro. Pero cuando queremos conocer cuáles son las señales que emite nuestro cerebro ante la presentación de un estímulo, ya no se utilizan medidas globales, sino que se utilizan lo que se denomina potenciales evocados, que también se le denomina ERP por sus siglas en inglés, potenciales relacionados con eventos. Y eso se calculan como un promedio de 10 a 15 presentaciones de un estímulo, ¿vale? De modo que sacamos un promedio y la curva resultante, que es el potencial evocado, nos indica cómo ha respondido nuestro cerebro ante la presentación de un estímulo y emisión de la respuesta por parte del sujeto. Si miráis la página 78, veis una figura en la cual en la parte izquierda está donde se colocan los electrodos
Y en la parte derecha, pues tenemos un potencial evocado. ¿Lo estáis viendo todo? Los diversos componentes de un potencial evocado se simbolizan con la letra P o N en función de que su voltaje sea positivo o negativo. La actividad eléctrica se mide en microvoltios. Aquí en el gráfico tenemos P1, P2 y P3 y tenemos que son positivos y N1 y N2 que son negativos. ¿Lo estáis viendo? Se simbolizan además por el orden en el que va apareciendo 1, 2, 3 o bien en función de la latencia media en el cual aparece. En el procesamiento de los estímulos visuales, los potenciales evocados más frecuentes son NP80, empieza en negativo y después va a positivo, ¿vale? 80 significa que aparece a los 80 milisegundos después de haber presentado el estímulo, P1 y N1. Y los tres componentes hacen referencia al procesamiento temprano del estímulo visual. Por lo tanto, es un procesamiento abajo-arriba, un procesamiento dirigido por las características de los estímulos. NP80 se registra en la corteza estriada, en la corteza visual, que está en la zona occipital, ¿vale? Y hace referencia a el análisis más temprano de un estímulo desde el punto de vista visual. P1 es sensible a la bilateralidad. ¿Sabemos qué es bilateralidad? Si a mí me tapan el ojo derecho y me presentan un estímulo que solamente veo por el ojo izquierdo, ¿dónde creéis que se va a proyectar? ¿En qué parte de mi corteza visual se va a proyectar? Se proyectará en la parte derecha. La relación entre los órganos sensoriales y la proyección y las áreas de proyección cortical son contralaterales, ¿vale? De modo que en el caso de que haya lateralidad, P1 se va a mostrar mucho más potente en el lado contralateral del cual aparezca el estímulo. Y N1 está relacionado con la discriminación de los estímulos atendidos y desatendidos. Es decir, que cuando aparece P1 es que el sujeto presta atención al estímulo. ¿De acuerdo? Uno de los componentes más utilizados es el P3 o P300. Lo tenéis también aquí en el gráfico, ¿vale? Que alcanza, se le llama P300 porque alcanza su pico, antes se presenta alrededor de los 300 milisegundos hasta los 600 milisegundos, después de presentarse el estímulo, y se relaciona con el grado de procesamiento que el sujeto está llevando a cabo del estímulo. De modo que cuanto más tarde en alcanzar su pico, mayor es el procesamiento del estímulo que está llevando a cabo el sujeto. ¿De acuerdo? Obviamente, P3 o P300 solamente se activa
cuando es un estímulo target, cuando es un estímulo al cual el sujeto tiene que prestar atención. Para comprobar que efectivamente eso es así, se utiliza un paradigma que se denomina Oddball o paradigma de la rareza, en el cual al sujeto se le presentan estímulos continuados más o menos parecidos y de buenas a primeras aparece un estímulo que hasta ahora el sujeto no había conocido. Y P3 se dispara como diciendo, ¿y esto qué es? Que hasta ahora no me ha venido. ¿Vale? La relación de P3 o P300 con el procesamiento de un estímulo target también se ha puesto de manifiesto con los estímulos auditivos. En este caso lo que hacemos es que el sujeto pues lleve a cabo una tarea, por ejemplo, estar leyendo, ¿vale? Y se le presentan sonidos. Y esos sonidos tienen pues una frecuencia igual, ¿vale? Una frecuencia o una intensidad igual, ¿de acuerdo? Y de vez en cuando pues aparece un sonido que tiene una frecuencia distinta. Y en ese momento en el cual obviamente los sujetos están con el casquete de los electrodos del cuero cabelludo conectados, y en cuanto aparece un estímulo que no coincide con los estímulos que hasta ahora la persona tenía guardado en su memoria, se dispara el P3. ¿Sí? Porque el sujeto dice, bueno, ¿y esto qué tengo que hacer con esto? ¿Sí? Hasta ahora todos los estímulos que me están presentando son estímulos que ya sé lo que hay que hacer, pero ha aparecido un estímulo nuevo. ¿De acuerdo? Yo no he preguntado, pero más o menos esto de los potenciales evocados ha quedado medianamente claro. Porque no es fácil la primera vez que uno aborda esto de los potenciales evocados. Perdón. ¿Entendéis que la curva resultante no es de un solo ensayo, sino que es la suma de 10 a 15 ensayos, ¿vale? Con objeto de que sea lo más cercano a la realidad posible, ¿vale? Antes de continuar, ¿tenéis alguna duda con esto? ¿O quisiera que quedaran lagunas que después tuvierais dificultad de comprensión? Veis que donde están colocados los electrodos están 3 en el lóbulo frontal, lo estáis viendo. Hay 3 en el lóbulo frontal con el central. Hay 5 en el lóbulo central, ¿lo veis? Hay 5 en el lóbulo parietal. Dos en el parietal occipital y 2 en el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital es donde se procesa la información visual, ¿vale? Y no lo he dicho, pero también si queréis ponerlo, la mayor intensidad del componente P3 se da en las áreas frontocentrales del cerebro, es decir, el electrodo simbolizado como CZ es donde aparece con mayor intensidad ese componente de los potenciales evocados que hemos denominado como P3 o P300.
¿Ninguna duda sobre ello? Vale. Bueno, vamos a ver las últimas medidas que se llevan a cabo para tratar de conocer cómo las personas llevamos a cabo el procesamiento de la información desde la presentación de un estímulo hasta la aparición de la respuesta a ese estímulo. Y estas últimas mediciones son a través de técnicas de neuroimagen. A través de estas técnicas podemos conocer qué estructuras cerebrales están participando en el procesamiento de la información que está llevando a cabo el sujeto. Y ese procesamiento de la información puede ser prestar atención a un estímulo, puede ser codificar un estímulo, es decir, procesarlo, puede ser almacenar la información de ese estímulo, o puede ser recuperar de la memoria la información de ese estímulo. Es decir, que a través de esas técnicas de neuroimagen sometemos a los sujetos a una determinada actividad y a través de técnicas de resonancia magnética se pueden conocer qué estructuras cerebrales son las que se están activando cuando el sujeto está llevando a cabo esa tarea. ¿De acuerdo? Las dos técnicas más empleadas en la neurociencia cognitiva son la tomografía por emisión de positrones, que se simboliza PET, y la resonancia magnética funcional. En la tomografía por emisión de positrones se le inyecta al sujeto isótopos radioactivos, es decir, átomos radioactivos marcados, átomos marcados radioactivamente, que pueden ser de oxígeno, de hidrógeno, de flúor, de glucosa, ¿vale? De modo que esta sustancia que le hemos inyectado va marcando los tejidos cerebrales de las estructuras corticales que se están activando mientras el sujeto está llevando a cabo esa tarea, ¿vale? Es decir, nos proporciona información de qué áreas cerebrales están implicadas en la tarea. ¿Os acordáis de Iván Petrović Pavlov? ¿Qué fue? ¿Perdón? Sí. Descubrió los reflejos condicionados que dieron lugar al condicionamiento clásico como uno de los fundamentos básicos de psicología del aprendizaje. O Iván Petrović Pavlov cuando era alumno como vosotras. Extrapoló su deseo, ojalá algún día el cerebro pudiera ser transparente y pudiéramos ver lo que está sucediendo en el cerebro de las personas. Es decir, sin haberse inventado, porque esto hasta los años 80 del siglo XX no se inventó, ¿vale? Y él recibió el Premio Nobel de Medicina en 1901. Quiero decir que fue a finales del siglo XIX cuando él, siendo estudiante, decía, oh, qué guay sería si hubiera algún modo en el cual pudiéramos conocer qué áreas del cerebro están activadas y por tanto ver qué áreas están implicadas en una determinada tarea. Pues eso es lo que hace la tomografía por emisión de positrones. A través de resonancia magnética presenta una imagen tridimensional a colores de toda la estructura cerebral de las regiones cerebrales que se han activado en la tarea que se le ha presentado al sujeto. Eso parece maravilloso, ¿verdad?
pero tiene el gran inconveniente de que es una técnica intrusiva, de que es una técnica en la cual estamos inyectando a los sujetos una sustancia radioactiva, ¿vale? Y eso a corto o a medio plazo puede suponer perjuicio para la salud del sujeto. Eso ha llevado que dentro de la neurociencia cognitiva la técnica más utilizada haya sido la resonancia magnética funcional, que no implica ningún riesgo para el paciente, que se pueden tener imágenes cerebrales con solo 2 segundos de exposición, mientras que la PET necesita 40 segundos como mínimo, que tiene un nivel de resolución a nivel de 1 milímetro, es decir, capta hasta lo que sucede en 1 milímetro del cerebro. Pero caray, todo no habrían de ser ventajas. La principal desventaja es que ahí no hay colores que valgan. Ahí quien analiza los datos ha de ser muy experto para conocer las distintas estructuras corticales que puedan estar implicadas, ¿vale? Y su elevadísimo coste. Un aparato de estos cuesta más de $1 millón, con lo cual no es muy asequible la frecuencia de uso de un aparato de este tipo. ¿Qué hace la resonancia magnética funcional en relación con la tomografía por emisión de positrones? Pues ahí lo que hace es refleja las áreas cerebrales que han tenido una respuesta BOLT. BOLT es un acrónimo, estáis viendo en la página 81, de Blood Oxygen Level Dependent. Aquellas áreas cerebrales que se han activado consumen una mayor cantidad de oxígeno que áreas que no se han activado, ¿vale? Y por tanto, esas áreas presentan un nivel de oxihemoglobina superior. De modo que todas aquellas áreas activadas tienen un nivel de hemoglobina superior a las áreas que no se han activado. Y eso actúa como un marcador endógeno, en vez de ser un marcador radioactivo como en el otro que colorea las regiones del cerebro, aquí es un marcador endógeno que indica qué áreas del cerebro están consumiendo más oxígeno, partiendo de la base de que cuanto más oxígeno esté consumiendo una determinada área, es porque más activa esté ese área, ¿vale? Bueno, de hecho, se ha utilizado las respuestas BOLT no solamente para evaluar las áreas que se activan a la hora de realizar una tarea a un sujeto, sino que también se han utilizado como una alternativa a los potenciales evocados. Es decir, presentar un estímulo al sujeto y ver qué áreas están consumiendo mayor cantidad de oxihemoglobina y por tanto están más activadas. Bueno, otras técnicas de neuroimagen, aquí en este caso no son de neuroimágenes, son técnicas magnéticas como la magnetoencefalografía, MEG, que lo que hace es registrar los cambios magnéticos originados por las corrientes eléctricas de la actividad neuronal. Es decir, no sé si ya habéis empezado a ver algo de neurología
conexiones sinápticas y eso. ¿Habéis empezado a ver algo? Bueno, sabéis que, bueno, si no os lo digo, las conexiones nerviosas de nuestras neuronas se llevan a cabo a través de sinapsis, de conexión de una neurona con otra, ¿vale? De modo que esto lo que mide es las áreas en las cuales se ha producido mayor cantidad de sinapsis cerebrales. Se supone que aquellas áreas en las cuales se haya llevado a cabo una mayor cantidad de sinapsis son áreas en las cuales están más activadas. ¿De acuerdo? Inconvenientes de esta técnica que nos indica cuándo se está realizando una mayor acumulación de sinapsis neuronales, pero no tiene resolución temporal, pero no tiene resolución espacial. Imaginaos que la resonancia magnética funcional nos ofrece información de lo que sucede en 1 milímetro de nuestros tejidos cerebrales. Aquí ofrece información de grandes zonas, con lo cual no es fácil el poder delimitar con exactitud aquellas áreas cerebrales que están más activadas porque recoge la actividad de grandes áreas. Y la última que aquí aparece es la estimulación magnética transcraneal, TMS, en la cual lo que hace el neurólogo es enviar impulsos electromagnéticos al tejido cerebral, con objeto de activar o inhibir determinadas zonas, ¿vale? O sea, imaginaos una pistola, por simbolizarlo de alguna forma, en la cual el neurólogo le dice, bueno, ahora le voy a dar un poco de marchita a ese lóbulo temporal, ¿vale? Y entonces, pues activa el lóbulo temporal, o el lóbulo frontal, o el occipital, o el que fuere, ¿vale? Esta técnica también se ha utilizado como un procedimiento para la resolución de trastornos de tipo psicológico o psiquiátrico. Es decir, que yo no sé si habéis visto algún reportaje en el cual en los años 40 o 50 se utilizaban para los trastornos psiquiátricos muchas técnicas de aplicación de corrientes eléctricas al cerebro. ¿Habéis visto algo? Vale. Bueno, pues esto es una técnica parecida en la cual lo que hacen es inducir la activación de determinadas áreas y la inhibición de otras. Imaginaos una persona, es una pura hipótesis, es por poneros un ejemplo, una persona con poca capacidad a la hora de programar su vida, es decir, con poca capacidad a la hora de establecer proyectos en su vida. La propositividad, es decir, la capacidad para establecer propósitos en nuestra vida, está verificado experimentalmente que depende del lóbulo frontal, ¿vale? De modo que personas que tienen lesiones en el lóbulo frontal son personas que tienen dificultad para controlar su vida y llevan a cabo conductas bastante arbitrarias, sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de criterio en función de sus propios intereses personales, ¿vale? Es decir, una persona con lesiones
en el lóbulo frontal es un viva la Virgen que hace lo que le viene en gana en cualquier momento, ¿vale? Bueno, pues imaginaos que hubiera posibilidad de, a través de un instrumento, activar electromagnéticamente el lóbulo temporal con objeto de que fuera más activo y posibilitar que una persona tuviera mayor capacidad de controlar los actos de su vida. Esta técnica se ha utilizado como tratamiento en algunos trastornos como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se ha utilizado en migrañas y se ha utilizado en trastornos como la epilepsia, ¿vale? Consiste en una sobreestimulación de determinadas áreas o la inhibición de otras áreas que pueden estar perturbando la conducta de las personas. Bueno, esto es lo que ha dado de sí este tema. El próximo día ya nos meteremos con el capítulo 3, que es la atención selectiva visual. De lo que hemos visto hoy, ¿hay algo que no haya quedado suficientemente claro que necesitéis alguna aclaración suplementaria? No, ¿eh? Bueno. Miraros con detenimiento todo el tema. Yo no sé cómo estáis estudiando. Lo suyo sería que conforme vamos viendo un tema, lo volváis a mirar. No sé cómo funcionáis, si hacéis esquemas, si hacéis resúmenes, si subrayáis, bueno, pues ir llevando a cabo una política de tierra quemada, ¿vale? Antes del examen ya habrá tiempo de repasar, pero ahora ha de estar permanentemente, ha de estar bien establecidos los conceptos de los temas, los capítulos que se van viendo, ¿vale? Y bien establecido significa que si hay que estudiarlo 5 veces, se estudian 5 veces. Pero el tema 2, prácticamente los conceptos de ese tema ya los tengo asimilados, ¿vale? Y voy a ir continuando, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues venga, 5 minutos de descanso y los que tenéis historia nos volvemos a ver en 5 minutos.